Mis queridos amigos de Fastmatics, hoy entramos a un tema muy interesante que es cómo ubicar coordenadas, pero hablando del sistema polar, de las coordenadas polares. ¿A qué se refiere eso? Bueno, no siempre es igual de útil encontrar un punto en un plano con coordenadas cuánto avanzo en X, cuánto avanzo en Y, que es el plano cartesiano. A veces, sobre todo en navegación, en aviones, barcos, conviene saber un ángulo de dirección y una distancia que tengo que recorrer. A eso le vamos a llamar el sistema polar. Vamos a echar un ojo en este sistema y vamos a ver cómo convertir del cartesiano al polar y del polar al cartesiano. Acompáñenme, por favor. En primer lugar, un sistema polar siempre será en dos dimensiones, eso es muy importante. Y se parece mucho al plano cartesiano. Vamos a tener un eje horizontal, pero a ese le vamos a llamar el eje polar. Y vamos a tener un eje vertical. Al origen, que es el punto 0,0 en el plano cartesiano, aquí le vamos a llamar polo. A ese punto le vamos a llamar polo. Y cualquier coordenada se define con una distancia y un ángulo. En este caso, si yo tengo la distancia raíz de 8, la escribo siempre primero la distancia, coma, el ángulo del eje polar hacia la distancia que yo quiero trabajar. Entonces, si yo digo raíz de 8, 45 grados, quiere decir que es una distancia que mide raíz de 8 y los 45 grados van a ser del eje polar hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué pasaría si yo quisiera definirlo en sentido de las manecillas del reloj? Entonces este ángulo no va a ser positivo, va a ser negativo. Y entonces yo diría que voy de aquí para acá. Si voy de aquí para acá, el ángulo es positivo. Si voy de aquí para acá, el ángulo es negativo. Y eso no es todo. Si yo en lugar de definir la distancia hacia acá, quisiera definirla hacia el otro lado, voy a decir que es menos la distancia. Y igual, si yo en lugar de definir la distancia hacia el lado donde está el ángulo, la quiero hacia el otro lado, voy a decir que es menos la distancia. Generalmente a la distancia se le llama r y al ángulo se le llama θ. Ahora la pregunta es, ¿cómo paso de esta coordenada al plano cartesiano? Hay unas fórmulas muy importantes que debemos memorizar. En primer lugar, si yo voy a pasar del sistema polar al cartesiano, sucede que x va a ser el valor de r por el coseno del ángulo. Y y va a ser igual al valor de r por el seno del ángulo. Así de simple. Entonces, si yo esta coordenada raíz de 8,45 grados que está en el sistema polar, quiero pasar al sistema cartesiano, o también se le llama coordenadas rectangulares, lo único que hago es sustituir el valor de r, recordemos que el primero es r, y el valor del ángulo. Ojo que si aquí está en grados, nuestra calculadora debe decir la d o deg, de degree, de grados, si no, no va a salir el cálculo. Hagamos el ejercicio. Entonces vamos a calcular, como dice la fórmula, x será igual a lo que vale r por el coseno del ángulo y y será igual a lo que vale r por el seno del ángulo. Así de simple. X va a ser igual a lo que vale r, que es raíz de 8, por el coseno de 45 grados. Ojo que la calculadora esté en grados y no en radianes, si no, no les va a quedar. Debe decir la d de degree o deg. Y esto me queda 2. Y la y igual, raíz de 8 por el seno de 45 grados. Y aquí curiosamente queda igual. Coincidió, no es que siempre quede igual el valor de x y el valor de y. Lo que quiere decir que en este caso nuestra coordenada en x va a ser 2 y nuestra coordenada en y va a ser 2. Salieron de estas fórmulas y es el punto 2,2. Por lo tanto, esta coordenada polar en cartesiano está representando 2,2. Ahora, ¿qué pasa
si del sistema rectangular o cartesiano quiero pasar a coordenadas polares? Pues aquí también hay fórmulas que memorizar. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa, eso aparece en sus calculadoras científicas, de y sobre x. Y el radio, o la distancia dirigida, va a ser la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Esto sale del teorema de Pitágoras. Pero bueno, no hemos visto trigonometría, ahí lo podemos entender de esa manera. Entonces, ojo, vamos a hacer una conversión. Por ejemplo, la coordenada menos 3, menos 2. Aquí hay que tener mucho cuidado de qué ángulo es el que vamos a encontrar. Y el ángulo que vamos a encontrar tiene que ver con una línea que yo voy a trazar siempre del origen al punto que me interesa. En este caso, si yo quiero transformar esta coordenada a polar, antes de empezar es importante trazar una línea desde el 0,0, que es el origen del plano cartesiano, hasta el punto que quiero saber. Y es importante también saber que siempre que yo aplique esta fórmula, el ángulo que me va a arrojar es el que da entre el eje X y la línea punteada. Pero en el sistema polar, siempre el ángulo que me va a interesar es entre el eje polar, o sea, el eje X, y la distancia que me interesa. Entonces, quiere decir que si yo estoy trabajando en este cuadrante, acuérdense, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Si yo estoy trabajando en el tercer cuadrante, que al ángulo que me salga aquí le tengo que sumar media vuelta de un círculo, o sea, 180 grados para tener el ángulo de aquí hasta acá. Si yo estuviera trabajando en este cuadrante, al ángulo que me salga, que siempre es el ángulo entre la línea y el eje X, le tengo que a 180 grados restar ese pedacito para saber cuánto es de aquí hasta la línea. Si yo estuviera trabajando en este cuadrante, que es el cuarto cuadrante, siempre el ángulo que me va a arrojar es entre la línea y el eje X. Entonces me las tengo que arreglar para que sea el ángulo de aquí hasta acá. O sea que a 360 grados le tendría que restar este pedacito. Es decir, siempre te las ingenias para que sin importar el ángulo que te dé la calculadora, tú mides desde aquí hasta donde está tu línea punteada. Si estuvieras aquí, desde aquí hasta donde está tu línea punteada. Si estuvieras aquí, desde aquí hasta donde está tu línea punteada. Y resulta que la calculadora siempre te da valores entre la línea punteada y el eje X, entre la línea punteada y el eje X, entre la línea punteada y el eje X, entre la línea punteada y el eje X. En el primer cuadrante no hay problema, ahí lo podemos tomar tal cual, pero en los otros hay que tener cuidado. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Cómo calcular o convertir la coordenada menos 3, menos 2 a coordenadas polares? Lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula el ángulo. Va a ser igual a tangente inversa, que también se le llama arcotangente, de el valor en y. Acuérdense que siempre el primer número en el plano cartesiano representa las x y el segundo número representa las y. Entonces, ¿cuál es la coordenada en y? Menos 2. ¿Cuál es la coordenada en x? Menos 3. Si yo esto lo hago con calculadora, el resultado que voy a obtener es 33.69 grados. Pero ¿qué creen? Siempre les dije que lo que te va a dar la calculadora no sabe cómo está tu dibujo, pero siempre la calculadora te va a dar el resultado entre la línea y el eje X. Siempre, eso es importantísimo memorizarlo, siempre te lo da entre la línea y el eje X porque es como si se cerrara un triángulo aquí. Siempre trabaja sobre triángulos. Entonces siempre es entre la línea y el eje X, jamás con el eje Y, siempre con el eje X. Lo que quiere decir que si aquí tengo 33.69 grados, pero yo realmente quiero saber desde aquí hasta acá cuánto me falta, además de esos 33.69 grados, pues la media vuelta de un círculo, que son 180 grados. Entonces realmente el ángulo que me interesa es el ángulo, el bueno, el que de veras me importa, es 180 grados más 33.69. Tienen que fijarse en el dibujo, si no esto no lo van a poder deducir fácilmente. Y esto me da
213.69 grados. 213.69 grados. Ahora, para calcular la distancia dirigida es muy sencillo, nada más hay que sustituir en la fórmula. Nos dice, la coordenada en X, aquí está, menos 3, la elevo al cuadrado, ¿no? Más, la coordenada en Y, menos 2, lo elevo al cuadrado. Y entonces el radio me queda raíz de 13, porque menos 3 al cuadrado es 9, más menos 2 al cuadrado que es 4, 9 más 4, 13. Listo. Por lo tanto, si quiero representar este mismo punto en coordenadas polares, lo que hago es medir con un transportador el ángulo de 213.69, que es hasta como por acá, y con una distancia que mida raíz cuadrada de 13. Tomo una regla, lo mido. Claro, aquí cada rayita es 1, entonces esto debe ser proporcional. Si aquí es cada rayita es 1 y la raíz cuadrada de 13 es 3.6, quiere decir que esta distancia la debo tener 1, 2 y 3 y cachito. O sea que es aproximadamente por acá. Y el ángulo es aproximadamente, creo que lo hice un poco más acá, es un poquito más para acá. Ya. Ya ubiqué en sistema polar la coordenada raíz de 13, 213.69 grados. Efectivamente tomé un ángulo teta y hacia el mismo lado de donde estaba teta tracé la línea. Si hubiera sido hacia el lado contrario, entonces yo habría puesto la R negativa. Pero como está hacia el mismo lado que venía el ángulo, listo. Y como el ángulo va en sentido contrario de las manecillas del reloj, es positivo. Si yo lo hubiera medido así, sería negativo. Y esto es convertir del sistema polar al sistema rectangular y del sistema rectangular al sistema polar. ¿Cuáles son las fórmulas importantes? Las que les voy a súper remarcar. Estas son las fórmulas importantes. Recuerden, si voy de rectangular a polar, son las de aquí arriba. Si voy de polar a rectangular, son las de aquí abajo. Importantísima estas dos fórmulas y estas dos fórmulas. Siempre el sistema polar es en 2 dimensiones. Nunca quieran intentar pasar de un sistema en 3 dimensiones a un sistema en 2 dimensiones. No tiene lógica alguna. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya quedado claro y si tienen dudas, por favor escríbanme. ¡Hasta la próxima!